Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy les hablaré del estado gaseoso de la materia. Mi grupo está conformado por Felipe Jiménez y por quien les habla, Julián Salinas. Para que un gas sea un gas, vaya la redundancia, este tiene que tener las partículas bastante separadas y desordenadas, ya que si las tuviera muy juntas sería algo sólido y si las tuviera separadas pero igual estando juntas sería un líquido. Entonces, los tres componentes que definen el comportamiento de un gas son el volumen, la temperatura y la presión. A continuación, les hablaré de la ecuación de los gases. Esta está conformada o es peso por volumen igual a cantidad de moles o cantidad de sustancias por constante, que la constante es cómo se mantiene un gas a través del tiempo, por temperatura. ¿Para qué se puede utilizar la ecuación de los gases? Fácil, para ver cómo reacciona un gas a cambios de baja presión y de alta temperatura. Ahora hablaré de la temperatura. Para que un gas sea relativamente normal, se necesitan 275 o 273.15 grados Kelvin, o en grados de los Celsius serían 0. A continuación, les hablaré de la ecuación de los gases. Esta está conformada o es peso por volumen igual a cantidad de moles o cantidad de sustancias por constante, que la constante es cómo se mantiene un gas a través del tiempo, por temperatura. ¿Para qué se puede utilizar la ecuación de los gases? Fácil, para ver cómo reacciona un gas a cambios de baja presión y de alta temperatura. Para que un gas tenga un volumen estándar, se necesitan 22.4 litros aproximadamente, y esto se conoce como un volumen molar estándar. Empezaré explicando la presión. La presión es la fuerza que ejerce las moléculas en donde está contenido el gas, ya sea en el lugar o en el empaque. Para que un gas sea normal, entre comillas, serían unas 60 libras por pulgada. Bueno, ahora les voy a hablar de las leyes de los gases. Y es que aquí hay tres fórmulas que se basan en un mismo sistema, ya que su fórmula siempre llevan los componentes que conlleva cada gas, que pues las cuales son presión, volumen y la temperatura absoluta. Les voy a hablar del biogás, y es que el biogás es la descomposición de toda la materia orgánica, bien sean las plantas o las cáscaras de la papa o de cualquier vegetal o verdura. Ahora les voy a indicar cómo está conformada la ley de Boyle. Y es que la ley de Boyle es presión igual a constante por volumen igual a presión 1 por volumen 1 igual presión 2 por volumen 2. Bueno, también les voy a hablar del monóxido de carbono, o también conocido como óxido de carbono. Esto es un gas incoloro y muy tóxico. También les voy a hablar del metano. El metano son las bacterias y los microorganismos que habitan en ella. Yo les voy a hablar de cómo se forma un gas. Es que cuando un sistema excede la fuerza de la ley de atracción, esto tiende a que las moléculas empiecen a interactuar entre sí, chocándose. Las moléculas transcurren por largas distancias y no llevan una dirección. Voy a hablar de la ley de Charles y de cómo está conformada. Y es que la ley de Charles se conforma de la siguiente manera, que es volumen igual a constante por temperatura igual a volumen 1 por temperatura 1 igual a volumen 2 por temperatura 2. Ahora les voy a hablar de la ley de Gay-Lussac. Esta fórmula se conforma por presión es igual a constante por temperatura igual a presión 1 por temperatura 1
igual 2 por temperatura 2. Ahora les voy a hablar sobre la ley de combinadas, y es que esta ley consiste en unir la ley de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac, como se los expliqué anteriormente. Lo único que cambia es la fórmula. Consiste en que es presión 1 por volumen 1 dividido la temperatura, igual a presión 2 por volumen de 2 dividido la temperatura de 2. Bueno,